El hijo más filial del pirata Kaido, por favor, deja de ser tan filial. 111. Toda la cantera de Udon se vio sacudida por un temblor sin precedentes. El terreno de perforación, originalmente de arcilla roja dura, parecía haber sido golpeado sin piedad por una deidad gigante. El suelo, a cientos de metros a la redonda, se elevaba y descendía en extrañas olas. Los escombros danzaban frenéticamente, y el aire estaba impregnado del asfixiante olor a arcilla roja. El aroma de la tierra de las profundidades de la corteza terrestre removida a la fuerza. En el cielo, aquel enorme Brachiosaurus se precipitaba con una energía potencial gravitatoria capaz de destruirlo todo. El cuerpo de la reina, que pesaba decenas de miles de toneladas, se acurrucó en el aire formando una gigantesca bola de carne. Debido a la fricción del aire, incluso apareció un tenue resplandor rojo de fuego en su superficie. La fuerza de este impacto había superado por completo el alcance del poder marcial humano. Era más bien como un meteorito cayendo del espacio exterior, dirigido directamente a la pequeña sombra oscura en el centro del profundo abismo. Quítate de en medio. La voz de Yamato estaba casi ronca de tanto gritar. Una luz eléctrica parpadeaba frenéticamente en su canabo, y ya había dejado dos profundas huellas en el suelo. Quería correr hacia allí, pero la aterradora presión del viento que caía del cielo era como un muro invisible que repelía con fuerza a cualquiera que intentara acercarse. Al borde de los túneles de la mina, los prisioneros se cubrieron los ojos con desesperación, sin atreverse a contemplar la inminente escena de carne y sangre volando por los aires. ¿Es este todo el poder de una estrella? ¿Es posible que un ser humano pueda oponerse a semejante monstruo? El joven amo está muerto, sin duda. Esa es la bomba brachiosaurio de Lord Quinn. En ese momento crítico, Uren, en el centro del foso, se movió. No retrocedió, ni siquiera mostró intención alguna de atraer a Shusui. Simplemente ladeó ligeramente la cabeza. En su rostro, que parecía excepcionalmente sereno en las sombras, se vislumbraba incluso un atisbo de auténtico disgusto. Uren hacía cálculos rápidamente en su mente. El golpe de Quinn sin duda tenía la potencia suficiente. Si lo hubiera recibido de frente, el suelo bajo sus pies se habría hundido. Pero si lo hubiera esquivado, este gordo seguramente habría aprovechado la oportunidad para detonar las bombas bioquímicas en su abdomen. Si todos los prisioneros de Udon murieran entonces, ¿quién lo ayudaría a extraer la mina? ¿Quién lo ayudaría de gastar esos 5.000 millones en gastos médicos? Sin importar cómo lo calculara, este era un negocio perdedor. Así, bajo la mirada de decenas de miles de ojos, Uren levantó lentamente la mano izquierda. El movimiento era muy lento, tan lento que parecía como si estuviera a punto de sostener a una paloma cansada en un parque. Auge. Al segundo siguiente, se produjo la colisión. La escena imaginada de carne destrozada no apareció. En su lugar, se oyó un estruendo metálico lo suficientemente fuerte como para reventar los tímpanos. Fue el sonido de la palma de Uren chocando contra la mandíbula del Brachiosaurus, que era tan dura como el acero. Una onda expansiva masiva se propagó hacia afuera, con ellos dos en el centro. Las torres de vigilancia que rodeaban la plataforma de perforación y que aún no se habían derrumbado parecían bloques de juguete arrastrados por un vendaval, desintegrándose poco a poco en polvo que llenó el cielo. El viento aullante levantó arena y polvo, ocultando por completo toda la zona central. Está muerto. Wozuo presionó con fuerza su sombrero de copa, clavándose las uñas profundamente en la palma de la mano. Como experto que había pertenecido al CP9, comprendía el terror de la gravedad y el impulso mejor que nadie. Era violencia pura que no podía neutralizarse con técnica. Sin embargo, la voz que provenía del polvo hizo que a todos se les acelerara el corazón. Tío Quinn, tienes sobrepeso. La voz de Uren era clara, tranquila e incluso tenía un toque de burla que resultaba exasperante. El viento y la arena se disiparon gradualmente. Todos podían ver con claridad la escena que se desarrollaba en el interior del profundo pozo. El suelo bajo los pies de Uren había desaparecido por completo, reemplazado por un cráter gigante de más de 10 metros de profundidad, cubierto de grietas que parecían telarañas. Pero Uren permaneció firme en el fondo del pozo. Sus delgadas piernas estaban ligeramente flexionadas, sus pies hundidos profundamente en la roca. Todo su ser era como un pilar divino que sostenía los cielos. Lo más increíble fue que su mano izquierda, levantada, sostenía firmemente la cabeza del Brachiosaurus, que parecía una montaña. Un cuerpo de decenas de miles de toneladas quedó detenido en seco a una altura de menos de 1 metro del suelo.
La gabardina negra de Guren ondeaba con la ráfaga de viento, pero su cuello permanecía liso, sin una sola arruga. Sobre la piel de su mano izquierda, una capa de ryou de color oro oscuro fluía como metal líquido. Ese ryou no era algo estático. Giraba y fluía a gran velocidad como un vórtice en miniatura, guiando, dispersando y finalmente neutralizando por completo toda la energía cinética del impacto de Quinn. Esto es imposible. Los ojos inyectados en sangre de Quinn miraban fijamente a Ugren, con la mirada llena de horror. Sintió como si su cabeza se hubiera estrellado contra una montaña divina inamovible. La fuerza del impacto recorrió sus huesos, haciendo temblar frenéticamente la grasa de todo su cuerpo, e incluso sintió punzadas de dolor desgarrador en sus órganos internos. Lo atrapó, con una sola mano. La pipa que Black Maria sostenía en la mano cayó al suelo con un estrépito. El color desapareció de su bello rostro, y su esbelto cuello se giró rígidamente para mirar aquella espalda que se alzaba imponente como la de una deidad. Sabía que Guren era fuerte, pero jamás imaginó que hubiera alcanzado un nivel de fuerza tan sobrehumano. Este tipo de fuerza, este tipo de control sobre el Aki, ya había superado su comprensión de la palabra humano. Este tipo de ryou, podría ser destrucción interna. Woswo dejó escapar un grito de sorpresa, reconociendo la esencia de ese Aki dorado oscuro. Ese era el nivel más alto del Aki de armamento, que no solo podía defender, sino también penetrar directamente en el interior del enemigo para destruirlo. Pero lo que Guren estaba haciendo ahora era algo aún más avanzado que la destrucción interna. Estaba utilizando a Ryou para construir un punto absoluto de equilibrio mecánico. ¿Ya has visto suficiente? Guren levantó la vista y le dedicó a Quinn una sonrisa radiante. Pero a ojos de Quinn, esa sonrisa era más aterradora que un fantasma maligno de las profundidades de Onigashima. El próximo paso te costará caro. Los 5 dedos de Guren que sujetaban la mandíbula del Brachiosaurus se tensaron repentinamente, y sus nudillos emitieron un crujido seco. El ryou de color oro oscuro pasó de blando a duro en un instante, volviéndose extremadamente agresivo. El físico de clase monstruo dentro del cuerpo de Guren estalló con toda su fuerza. Dentro de su brazo, aparentemente delgado, residía un gran poder capaz de agitar los mares. Ahora, piérdete. Guren dejó escapar un grito bajo. Sus piernas, que estaban clavadas en la roca, ejercieron repentinamente una fuerza, y los músculos de todo su cuerpo se tensaron al límite en un instante. En ese instante, el aire circundante pareció secarse por una fuerza invisible, creando un breve vacío. Auge. Bajo las miradas atónitas de miles de prisioneros y el Tobiropo. Ese Brachiosaurus, que pesaba decenas de miles de toneladas y era tan masivo como una cordillera, fue levantado por Guren con una sola mano, lanzado como un trapo desechado directamente al cielo a 100 metros de altura. Quinn dejó escapar un grito agudo al aire. Su enorme cuerpo perdió el equilibrio en la corriente de aire, y sus extremidades mecánicas arañaron frenéticamente, solo para cerrarse al vacío. De pie en el fondo del pozo, Guren retiró lentamente su mano izquierda, y su mano derecha, de forma natural, agarró la empuñadura de Shusui. Una oleada extremadamente violenta de Aki del Conquistador surgió de él. Rayos negros y rojos rugieron en el aire, barriendo el polvo que aún lo rodeaba. Ya que tanto deseas demoler cosas, te ayudaré a demolerlas por completo. El suelo bajo los pies de Guren se resquebrajó de nuevo. Todo su ser se transformó en un rayo de luz negra, que ascendía contra la corriente, directo hacia las nubes. En el cielo, el enorme cuerpo de Quinn se encontraba en un extraño estado de ingravidez. Sus ojos, ya desorbitados por el terror, estaban fijos en la figura negra que se abalanzaba sobre él desde abajo. En ese momento, Quinn finalmente lo comprendió. León no era un chico joven al que hubiera que darle una lección, ni tampoco un mocoso malcriado que solo supiera hacer travesuras. Era un monstruo. Un monstruo que, bajo la infernal educación de Kaido, se había forjado en algo aún más retorcido y aterrador que el propio Kaido. León, estás loco. Soy una estrella. Quinn dejó escapar un rugido sibilante, mientras su grueso cuello se retorcía frenéticamente al intentar ajustar su postura en el aire. La escotilla mecánica de su abdomen se abrió de nuevo, y asomaron innumerables hocicos de un negro intenso. Me importa un bledo qué clase de estrella seas. La voz de León resonó en el oído de Quinn, tan cerca como el susurro de un amante. Pero la intención asesina que se desprendía de esa voz hizo que a Quinn se le erizara el vello de todo el cuerpo al instante. La figura de León apareció repentinamente sobre Quinn. Su gabardina negra como la noche se ceñía a su cuerpo por el viento feroz, delineando su físico explosivo.
Rayos Aosoku negros y rojos se enroscaban salvajemente alrededor de la pierna derecha de León. Esta era una forma avanzada de infusión de Aki del Conquistador, cada rayo poseía el aterrador poder de atravesar el espacio. La reina, por los crímenes de conspiración para rebelarse, conspiración con enemigos extranjeros y malversación de 5.000 millones de los activos de los piratas bestia. La voz de León era fuerte, lo suficientemente fuerte como para que todos los que se encontraban en el campo de entrenamiento de abajo la oyeran con claridad. Además, por causar daños extensos dentro del área restringida de Udon, destruir los activos fijos de los piratas bestia y alarmar a miles de trabajadores, afectando gravemente el progreso de la producción de armas en el país de Wano. Yo, León, el joven señor de los piratas bestia, por la presente te autorizo bajo estos cargos. León pronunció estas palabras con justa indignación, como si fuera el súbdito leal que se hubiera agotado por el bien de los piratas bestia. Abajo, las comisuras de los labios de Toby Ropo se crisparon. Especialmente Black Maria. Ella había visto con sus propios ojos cómo León había culpado a Queen por esos 5.000 millones de berries. Pero eso no importaba. Lo que importaba era el aura actual de León, la majestuosidad de aquel que poseía el poder de la vida y la muerte, que había abrumado por completo a Queen, la All Star. Mentira. Me tendiste una trampa, antes de que Queen pudiera terminar, llegó el ataque de León. Trueno, hacha de batalla. La pierna derecha de León trazó un semicírculo perfecto en lo alto del cielo, con la fuerza suficiente para partir el mar al estrellarse violentamente contra la enorme cabeza del Brachiosaurus. Estallido. En ese instante, las nubes que se encontraban sobre Udon fueron dispersadas directamente por la patada, formando un enorme vacío. Rayos negros y rojos rugieron salvajemente en el cielo, envolviendo por completo el enorme cuerpo de la reina. ¡Auoo! Queen dejó escapar un grito agudo y desgarrador. Sintió como si un planeta le hubiera golpeado el cráneo de frente. El intenso dolor le atravesó la conciencia, provocando que su cerebro, congestionado por la rabia, cayera en un silencio instantáneo. El enorme cuerpo del Brachiosaurus tembló violentamente en el aire. Sus escamas, antes duras, se hicieron añicos una tras otra bajo el bombardeo de la infusión de Aki del Conquistador, y la sangre cayó como lluvia. Bajo la influencia de esa aterradora presión descendente, Queen era como un meteorito en llamas, estrellándose contra el suelo a una velocidad varias veces superior a la de su caída inicial. Auge. Toda la cantera de Udon sufrió otro golpe devastador. El lugar donde Queen se estrelló era exactamente el profundo foso donde León había estado parado hacía apenas unos instantes. Acompañado de una explosión ensordecedora, olas de tierra se elevaron decenas de metros. Todo el suelo pareció hundirse varios centímetros bajo aquel único impacto. El polvo se elevó hacia el cielo, ocultando el sol. León pisó el aire, descendiendo lentamente del cielo. Sus botas negras aterrizaron con firmeza en el borde del polvo que aún se arremolinaba. Con un gesto casual de la mano, una ráfaga de viento disipó el polvo que tenía delante. En el fondo del profundo pozo, la enorme forma de Brachiosaurus había desaparecido. El cuerpo ya hinchado de la reina estaba ahora extendido sobre los escombros como un charco de barro. Su recargado mono de rayas se había convertido en jirones. Su mano izquierda mecánica estaba destrozada, con las piezas esparcidas por todas partes, y chispas eléctricas crepitaban en los cables rotos. Aquel rostro envejecido, hinchado como la cabeza de un cerdo, era una imagen lamentable. Tenía los ojos en blanco, la lengua colgando inconscientemente en la comisura de los labios y una gran cantidad de espuma blanca mezclada con sangre brotaba de su boca jadeante. La digna All-Star de los piratas bestia, con una recompensa de hasta 1.320 millones de berries, reina de la plaga. En realidad, León lo había dejado inconsciente con una patada de hacha de batalla trueno. Todo el campo quedó en absoluto silencio. Incluso las ruinas en llamas dejaron de derrumbarse. Los prisioneros permanecieron con la boca abierta, incapaces de emitir sonido alguno. Woswo y Black Maria se miraron, y ambos pudieron ver el miedo indiscutible reflejado en los ojos del otro. Sabían que, a partir de ese momento, el cielo de los piratas bestia había cambiado por completo. El joven Lord, de quien todos pensaban que solo sabía causar problemas y fastidiar a su padre, ahora poseía el poder de menospreciar a todos los All-Stars. Hermano, Yamato se acercó llevando su canabo. Miró a la patética reina en el fondo del pozo y luego al tranquilo León. De repente, sintió que el canabo que tenía en la mano, que siempre había considerado muy pesado, ya no parecía pesar tanto. Él no morirá, ¿verdad? Yamato preguntó con cierta vacilación.
Aunque también le caía mal Quinn, ese viejo zorro astuto, al fin y al cabo era una estrella. Si de verdad había muerto a manos de León, le resultaría difícil explicárselo a su padre. No te preocupes, los Zoan antiguos tienen la piel muy dura. León sacó un pañuelo del bolsillo con calma y se limpió el polvo de los zapatos de cuero. Acabo de controlar mis fuerzas. No va a morir, como mucho estará postrado en cama de 3 a 5 meses. Sin embargo, a ese pagaré suyo de 5.000 millones de berries quizás haya que añadirle algunos intereses. León giró la cabeza y miró a los guardias temblorosos que se encontraban a lo lejos. ¿Qué haces todavía ahí parado? La voz de León no era fuerte, pero transmitía una autoridad incuestionable. All-Star la reina pretendía rebelarse, pero ha sido reprimida. Encadenadlo y arrojadlo al calabozo más profundo. Además, avisen a Onigashima. Díganle que Quinn intentó suicidarse por culpa en Udon y que actualmente está en coma, lo que requiere una gran cantidad de suministros médicos de alta gama y fondos para su tratamiento de emergencia. Este dinero será asignado por el rey con cargo al tesoro privado de la reina. Las palabras de León hicieron que a todos los presentes se les helara la sangre. No solo estaba matando al hombre, estaba destruyendo su espíritu. No solo golpeó al hombre, sino que también iba a confiscar todos sus bienes. Justo en ese momento. Los movimientos de León se detuvieron repentinamente. Lentamente levantó la cabeza y miró hacia el cielo lejano. El cielo, que antes estaba despejado, había quedado cubierto en algún momento por densas nubes oscuras. Una presión aterradora, tan opresiva que dificultaba la respiración, descendía lentamente desde las profundidades de las nubes. Rugido. El rugido de un dragón que sacudió las montañas y los ríos atravesó las nubes, resonando por todo el país de Wano. Un gigantesco dragón azul balanceaba su enorme cuerpo, atravesando las nubes y la niebla, y se abalanzaba sobre Udon con una furia desbordante. León. Hijo desobediente. ¿Qué demonios estás haciendo? El rugido de Kaido, acompañado por un estruendo ensordecedor, sacudió violentamente toda la tierra. León miró al furioso dragón azul en el cielo, con una leve sonrisa de impotencia en los labios. TSK, el viejo llegó rápido. Con indiferencia, arrojó el pañuelo al profundo pozo, cubriendo el rostro hinchado de la reina. Parece que esta oleada de puntos de piedad filial va a volver a ser un éxito rotundo. La espesa capa de nubes que se extendía sobre Udon fue violentamente desgarrada por una fuerza dominante. No fue arrastrado por el viento, sino que fue destrozado directamente por la voluntad de una forma de vida de alto rango. El yacimiento minero, originalmente envuelto en humo y polvo, quedó sumido en un silencio sofocante. Los prisioneros, que habían estado gimiendo, eran como patos estrangulados. Todos tenían la boca abierta, pero no podían emitir ningún sonido. Rugido. En lo profundo de las nubes, una enorme cola de dragón azul aparecía intermitentemente, seguida de una fuerte presión suficiente para hacer estallar de miedo el corazón y las vísceras de una persona común. El aire se volvió denso y viscoso. Los montones de mineral que parecían montañas al borde de la carretera emitían en ese momento unos leves crujidos, señal de que no podían soportar esa fuga de aquí. La forma en que el viejo hace su entrada no ha cambiado en décadas. Ni siquiera le importa forzar la garganta. Raine estaba de pie al borde del profundo pozo, sacudiéndose con indiferencia el polvo rojo de la manga. Alzó la vista hacia la enorme figura que descendía del cielo. En sus ojos no había ni rastro de miedo. En cambio, se percibía una sensación de impotencia, como la de un familiar que observa a un loco actuar. Joven amo, apártese del camino. El señor Kaido está realmente furioso. A lo lejos, a María Negra no le importaba mantener su elegante postura. Sus largas piernas tropezaban entre las ruinas mientras lanzaba una advertencia. Ella conocía el temperamento de Kaido mejor que nadie. En los piratas bestia, la clasificación por fuerza era la verdad, pero a ojos de Kaido, los lazos de sangre a veces no valían ni siquiera tanto como una jarra de buen sake. Raine había dejado inválido al All-Star. Reina. En opinión de Kaido, esto ya no era una simple travesura, sino una provocación a los cimientos de la tripulación del emperador. Auge. El destello azul de luz se estrelló violentamente contra el centro de la cantera como un meteorito que cae. El humo y el polvo se elevaban hacia el cielo. En medio de los violentos temblores, el suelo se derrumbó varios metros más abajo. Cuando el polvo se disipó, un gigante corpulento de más de 7 metros de altura emergió del profundo pozo con pasos pesados, cargando boca abajo el Kanabo Asaikai, de un negro intenso.
El cabello largo y desordenado de Kaido ondeaba salvajemente al viento, y las venas de su frente parecían pequeñas serpientes retorciéndose. Sus ojos, llenos de una aura violenta, estaban fijos en Raine. Raine, la voz de Kaido era tan grave como un trueno sordo que retumbaba en su pecho. Te envié a Udon para ayudar a la reina a gestionar estos residuos, no para destruir los bienes de mi hogar. De repente, balanceó el cañabo que tenía en la mano. Una violenta ráfaga de viento barrió el suelo, arrastrando directamente las decenas de toneladas de escombros que lo rodeaban. La mirada de Kaido se desvió más allá de Raine para fijarse en Queen, que era como un charco de lodo en el profundo pozo. El rostro ya hinchado de Queen lucía especialmente desolado entre los escombros. Su brazo mecánico seguía emitiendo humo negro y había perdido completamente el conocimiento. Un All-Star fue derrotado y llevado a este estado por ti. Con cada paso que daba Kaido, la capa de roca bajo sus pies se desmoronaba hasta convertirse en polvo. ¿Crees que últimamente he sido demasiado indulgente contigo, haciéndote olvidar quién tiene la última palabra en estos mares? Esa aura asesina que emanaba de uno de los 4 emperadores era como un par de manos gigantes invisibles que apretaban con fuerza los corazones de todos los presentes. Un Toby ropo del nivel de Woswo ya estaba arrodillado sobre una rodilla, el sudor frío de su frente goteando sobre la tierra junto a su máscara, sin atreverse siquiera a respirar ruidosamente. Esta era la ira de la criatura más poderosa. Bajo este tipo de presión, incluso un guerrero curtido en 1000 batallas probablemente consideraría un lujo el simple hecho de mantenerse firme. Viejo, decir eso realmente le rompe el corazón a tu hijo. Raine no solo no retrocedió, sino que dio un paso adelante. Una leve sonrisa, aparentemente casual, se dibujó en la comisura de sus labios, pero sus ojos eran terriblemente fríos. ¿Derribar la casa? Claramente te estoy ayudando a limpiarla, y de paso te ahorro una gran cantidad de gastos innecesarios. Limpiar la casa. Kaido dejó escapar una carcajada nacida de una rabia extrema. De repente, alzó el Asaikai, relámpagos negros y rojos danzando sobre el canabo. La manifestación de la infusión de Aki del Conquistador llevada al límite. Queen ha luchado por mí durante décadas. Es un héroe de los piratas bestia. Tú, un hijo rebelde que solo sabe malgastar fondos públicos en la capital de las flores, ¿qué derecho tienes a hablar de poner orden en la casa? ¿De verdad crees que no voy a usar el bagua del trueno para enseñarte a comportarte? Los músculos del brazo de Kaido se abultaron, y ese poder destructivo ya se estaba acumulando. El espacio circundante pareció distorsionarse visiblemente porque no podía soportar la presión. Al ver esto, Yamato se teletransportó rápidamente frente a Raine para bloquearle el paso. Padre. Cálmate. Queen fue la primera en actuar. Quería usar la bomba Brachiosaurus para matar a Brother. El canabo en la mano de Yamato también centelleó con relámpagos. Aunque parecía algo frágil frente a Kaido, su mirada era excepcionalmente firme. Quítate del camino. Yamato. Kaido rugió, la onda sonora se manifestó físicamente e hizo retroceder a Yamato medio paso. Hoy tengo que romperle las piernas a este niño. Justo cuando Kaido estaba preparado para balancear a Saikai. Raine soltó de repente una risita leve, que sonó especialmente estridente en la cantera, sumida en un silencio sepulcral. Viejo, no me culpes por no haberte avisado. Raine sacó lentamente de su abrigo una gruesa pila de documentos. Los papeles estaban manchados con un poco de sangre de la reina, lo que les daba un aspecto bastante inquietante. Si tu club cae, lo que destrozarás no serán solo los huesos de tu hijo, sino también la última esperanza de los piratas bestia para cambiar el rumbo de la batalla. Los movimientos de Kaido se congelaron repentinamente. Aunque estaba loco, no era tonto. La actuación de Raine, tan serena que resultaba casi inquietante, permitió que su mente, nublada por el alcohol y la ira, recuperara un atisbo de claridad. ¿Qué quieres decir? Kaido entrecerró los ojos. Aunque el rayo sobre Asaikai no desapareció, el impulso letal disminuyó. Raine agitó sin miramientos los documentos que tenía en la mano. Viejo, ¿de verdad crees que Queen trabajó tan duro en Udon todos estos años solo para ayudarte a fabricar armas? ¿De verdad crees que sus 5.000 millones de berries destinados a la investigación se convirtieron todos en esos llamativos pero inútiles gases bioquímicos? Con cada frase que pronunciaba Raine, el párpado de Kaido se contraía. ¿Qué es exactamente lo que intentas decir? Había un dejo de irritación en la voz de Kaido que ni siquiera él había notado. Raine no habló. Simplemente movió la muñeca de repente.
La gruesa pila de documentos, envuelta en Aki, era como un afilado cuchillo volador que se dirigía directamente al rostro de Kaido con un agudo silbido. Kaido resopló y extendió su enorme mano izquierda, atrapando con firmeza los papeles que volaban por los aires. Bajó la mirada hacia la primera página. En la parte superior de esa pila de documentos, estaban escritas varias líneas de llamativos caracteres rojos. Memorándum sobre la transacción de las fórmulas básicas de armas bioquímicas del país de Wano con el gobierno mundial, CP0. En ese instante, las pupilas de Kaido se contrajeron repentinamente hasta quedar del tamaño de la cabeza de un alfiler. La aterradora aura asesina que originalmente había proyectado sobre Raine ahora, en ese momento, se volvía frenéticamente hacia Queen, que estaba inconsciente en el profundo pozo, como una marea que retrocede. ¿Qué es esto? La voz de Kaido ya no era un rugido, sino un susurro escalofriante. La pila de papeles que sostenía en su mano gigante produjo un crujido seco debido a la fuerza excesiva. Raine observó la expresión cambiante de Kaido y se burló para sus adentros. Funcionó. Para falsificar esta pila de cosas, hizo que Kyoshiro buscara a los mejores copistas del país de Wano, e incluso utilizó el encantamiento de engaño proporcionado por el sistema para falsificar las huellas dactilares únicas de la reina y los residuos de Aki en ellas. Viejo, te lo acabo de decir. Raine aplaudió, con una expresión de rectitud e imponencia. No estoy derribando la casa. Estoy salvando tu vida. El tío Quinn está confundido. La voz de Raine transmitía 3 partes de dolor e indignación, y 7 partes de arrepentimiento doloroso. En realidad quería venderte al gobierno mundial a cambio de su supuesto clímax científico. En ese momento, el aire de la cantera se solidificó por completo. Kaido miraba fijamente los datos y los detalles de las transacciones en los documentos, mientras todos los músculos de su cuerpo temblaban violentamente. Aquello fue el preludio de una explosión de furia extrema. El viento en la cantera amainó. Este silencio era incluso más aterrador que cuando Kaido descendió por primera vez, como si todo el sonido hubiera sido absorbido por un agujero negro invisible. Las enormes palmas de Kaido sujetaban con fuerza la pila de documentos. La fuerza era tan grande que las gruesas hojas se desgarraban entre sus dedos, convirtiéndose en finos trozos blancos que danzaban en el aire. Su rostro robusto presentaba en ese momento un extraño tono azul violáceo, señal de que su presión arterial había llegado a su límite. CP0, un trato, un sonido como el de una bestia salvaje rechinando los dientes salió de la garganta de Kaido. Por muy arrogante que fuera, su odio hacia el gobierno mundial estaba grabado a fuego en su interior. Su experiencia como sujeto de pruebas en Pancazard fue la mayor humillación de su vida. Y ahora, uno de sus All-Stars más prestigiosos estaba planeando vender el núcleo de su poder militar, su mayor orgullo, a esos lacayos que le daban la espalda. Padre, sé que esto es difícil de aceptar. Raine suspiró, con un tono que denotaba impotencia, como si dijera. Yo tampoco esperaba que fuera así. En realidad, hace tiempo que siento que algo no anda bien. Piénsalo. ¿Por qué el tío Quinn se ha quedado encerrado en Udon todos estos años? ¿Por qué estableció una zona de cuarentena tan estricta aquí que incluso se oponía si el Rey Estrella intentaba interferir? Mientras Raine hablaba, observaba en secreto la reacción de Kaido. Sabía que un hombre como Kaido era desconfiado y engreído. Si le dabas una conclusión directamente, podría sospechar que estabas sembrando la discordia. Pero si le dabas algunas pistas y le dejabas que él mismo sacara sus propias conclusiones, ni con 1000 bocas, Quinn podría limpiar su nombre ante lío. Seguir. La voz de Kaido era fría como el hielo, y la intención asesina en sus ojos violentos se había vuelto tan densa que casi era tangible. Raine se encogió de hombros y comenzó su planeado bucle lógico. Padre, ¿recuerdas lo que Kim te informó recientemente sobre el flujo anormal de fondos en el tesoro clandestino? Kaido frunció el ceño bruscamente. De hecho, Kim había mencionado anteriormente que una suma de 5.000 millones de berries había desaparecido misteriosamente al pasar por las cuentas de Udon. En aquel momento, la explicación de Quinn fue que necesitaba una gran cantidad de materiales raros para desarrollar un superlíquido verde que podría cambiar el curso de la guerra. El tío Quinn dijo que el dinero era para materiales, pero yo dirigí una investigación. Raine señaló las fábricas en ruinas que los rodeaban. La maquinaria de estas fábricas es chatarra antigua de hace más de una década. Esos 5.000 millones de berries, olvídate de comprar materiales raros, ni siquiera la pintura de estas paredes se ha tocado. Entonces, ¿a dónde fue a parar el dinero? Raine formuló y respondió su propia pregunta, elevando repentinamente la voz.
El tío Quinn canalizó todo ese dinero a través de bancos clandestinos en el extranjero hacia cuentas designadas por CP0 como su cuota de iniciación para unirse a la unidad científica Mer y Geoise. Quiere irse. Kaido dio un paso violento hacia adelante, y su pie aplastó la tierra roja formando un enorme cráter. Se atreve a traicionarme. A traicionar a los piratas bestia. No, no es que quiera irse. Raine negó con la cabeza, echando más leña al fuego. También quiere llevarse tus fórmulas bioquímicas. Padre, piénsalo. Si el gobierno mundial se hace con la tecnología para producir en masa monstruos Oni de hielo, ¿seguirían temiendo a nuestro ejército samurái? Cuando llegue el momento, un almirante liderará a miles y miles de soldados Oni de hielo para asaltar Onigashima. Nuestros piratas bestia tendrán que disfrutar de su retiro en el país de Wano. Estas palabras dieron justo en el punto débil de Kaido. Lo que Kaido más temía no era la muerte, sino una derrota mediocre. La humillación de ser apuñalado por la espalda de esa manera. En ese preciso instante, el montón de escombros en el cráter se movió. Tos, 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 un ataque de tos violenta rompió el silencio sepulcral. Quinn, con el rostro cubierto de sangre, eligió precisamente ese momento crítico para salir temblando de entre las ruinas. Su mente, ya de por sí algo confusa, casi perdió el conocimiento al escuchar las últimas frases de Raine. Padre, no, no es así, la voz de Quinn era tan débil como la de un gato moribundo. Su mano derecha, la única que le quedaba, se agitaba desesperadamente en el aire, intentando agarrar el dobladillo de los pantalones de Kaido. Raine, está diciendo tonterías, me está tendiendo una trampa. Kaido giró lentamente la cabeza, con los ojos llenos de un aura destructiva mientras miraba fijamente a Quinn. ¿Te están tendiendo una trampa? La voz de Kaido era tan suave que te erizaba la piel. De repente, blandió los documentos hechos trizas que tenía en la mano. Entonces, ¿qué pasa con estas cuentas? ¿Qué pasa con tu sello personal en ellas? Yo, no lo sé. Él los falsificó. Padre, tienes que creerme. Mi lealtad hacia ti es más que evidente que el día. Quinn estaba tan desesperado que empezó a llorar, con el rostro hinchado reflejando el terror. ¿Lealtad? Raine sonrió con desdén desde un lado, con un tono burlón. Tío Quinn, ¿lo olvidaste? La noche del miércoles pasado, en el mercado negro clandestino de la capital de las flores, ¿con quién se bajaba de un carruaje el agente enmascarado de CP0? La reina se quedó congelada. Efectivamente, había ido a la capital de las flores el miércoles pasado y, efectivamente, se había encontrado con una persona misteriosa. Pero esa persona no era CP0 en absoluto. Era un proveedor de postres extranjero con el que se había puesto en contacto en privado para introducir de contrabando unas cuantas cajas de sopa de frijoles rojos por encargo especial. ¿Cómo se atrevió a mencionar algo tan vergonzoso delante de Kaido? Pero a los ojos de Kaido, la vacilación momentánea de Quinn era culpabilidad. Era una confesión. ¿Qué más tienes que decir? Kaido lanzó un rugido que hizo temblar los cielos. Sintió que su inteligencia había sido insultada como nunca antes. Su subordinado de mayor confianza estaba dispuesto a vender el futuro de toda la tripulación con tal de conseguir un trabajo en el gobierno mundial. Padre. ¿De verdad que no? ¿Era sopa de frijoles rojos? No, eso era, la reina intentó explicarse de forma incoherente. Pero cuanto más se resistía a explicarse, más se encendían las llamas de furia en los ojos de Kaido. Suficiente. Kaido balanceó repentinamente su pierna derecha, y un rayo negro y rojo explotó instantáneamente a través de su muslo, que parecía una columna. Lo que más odio en este mundo es a un traidor. Fuera de mi vista. ¡Bam! Un estruendo ensordecedor, lo suficientemente fuerte como para reventar los tímpanos. La patada de Kaido, pesada como 1000 toneladas, impactó de lleno en el vientre redondo de Quinn. En un instante, el cuerpo de varias toneladas de Quinn fue como una pelota de béisbol que sale disparada, convirtiéndose en una imagen residual visible que atravesó directamente 3 grandes montañas detrás de la cantera de Udon. Retumbar. Las lejanas cumbres de las montañas se derrumbaron una tras otra, levantando nubes de polvo que se elevaban hacia el cielo. Quinn ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desaparecer por completo en el horizonte. Silencio absoluto. Los guardias que originalmente querían dedicar unas palabras a la reina estaban ahora petrificados, desplomados en el suelo, incapaces de moverse. Raine se quedó donde estaba, mirando en la dirección en la que Quinn había desaparecido, y en silencio le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a su tío. Esta coordinación. Puntuación perfecta. Ding.
Se ha detectado que el índice de presión arterial de Kaido supera el punto crítico, lo que desencadena un colapso épico. Puntos de piedad filial más 50.000. Recompensa. Avance de Aki de armamento de nivel superior. Defensa de Vorticer Joe. La notificación del sistema resonó en su mente. Raine sintió una corriente de aire frío recorrer su cuerpo al instante. Sus músculos, que habían estado ligeramente tensos por la batalla anterior, se volvieron aún más flexibles y se llenaron de una fuerza explosiva. Uf, Kaido exhaló una pesada bocanada de aire turbio, que formó dos columnas blancas de niebla en el aire. Retiró la pierna. Aunque su intención asesina había disminuido un poco, la presión que emanaba aún dificultaba mirarlo directamente. Giró la cabeza y miró a Raine. En aquellos ojos que habitualmente rebosaban de violencia, ahora se vislumbraba un rastro de emoción compleja nunca antes vista. Había alivio, había recelo, pero sobre todo, estaba la sensación de mi hijo por fin ha crecido. En cuanto a Udon, lo hiciste bien. Kaido dijo con voz grave, extendiendo su enorme palma para darle dos palmadas en el hombro a Raine. Esa fuerza probablemente habría destrozado a una persona normal en el acto. Me equivoqué al juzgarte antes. Estos viejos realmente necesitan que les pongan las cosas en su sitio. Raine se tambaleó ante las palmaditas, pero una sonrisa obediente apareció en su rostro. Padre, ¿qué estás diciendo? Soy tu hijo. Si yo no te cuido, ¿quién lo hará? Sin embargo, Raine cambió de tema, señalando las fábricas dañadas que los rodeaban. Ya nos hemos ocupado del asunto del tío Quinn, pero Udon sigue siendo un desastre. Este déficit de 5.000 millones de berry, sumado a estos activos fijos destruidos, todo va a costar dinero para solucionarlo. Kaido agitó la mano con gran generosidad. Arréglalo. Ve a ver a Kim para que te dé los fondos. No importa cuánto cueste, reconstruye Udon para que sea más fuerte que nunca para mí. Al oír esto, un destello de astucia apareció en los ojos de Raine. Entendido. No te preocupes, padre. Sin duda te ayudaré a gastar este dinero donde sea necesario. Añadió en silencio para sí mismo. Por ejemplo, en mi System Mall. Kaido claramente no se dio cuenta de que había caído de nuevo en la trampa de su hijo. Se giró y se transformó en un enorme dragón azul, elevándose una vez más hacia las nubes. Raine, gestiona bien Udon. Si vuelve a haber algún desastre, te haré responsable. El rugido del dragón se fue alejando. Raine permanecía de pie sobre las ruinas, mirando al devastado Udon, con una sonrisa salvaje y respetuosa en el rostro. Yamato, avisa a Kyoshiro. Raine se giró para mirar a Yamato, que seguía aturdido. Díganle que encuentre al mejor equipo de construcción en la capital de las flores. Estamos comenzando la reconstrucción post-desastre. Por cierto, dile que el pago por adelantado de 5.000 millones de berry ya se puede transferir. Yamato miró a Raine con expresión inexpresiva. De repente, se dio cuenta de que su hermano parecía 10.000 veces más aterrador que su padre. ¿Era este tipo de manipulación de los corazones de las personas algo que un ser humano realmente podía hacer? Mientras tanto, entre las ruinas a decenas de kilómetros de distancia, la reina yacía tendida en el barro, observando cómo el dragón azul se alejaba por el cielo, derramando lágrimas de arrepentimiento. Padre, solo quería un sorbo de sopa de frijoles rojos. En las ruinas de la cantera de Udon, el polvo caliente y el humo seguían deslizándose lentamente por las paredes de roca. El enorme cuerpo del dragón azul se alzaba imponente entre las nubes. Kaido bajó la cabeza, con sus ojos de dragón llenos de sed de sangre, mientras miraba fijamente a la reina, que había sido estrellada contra la ladera de la montaña. La zona minera, que en su día fue muy ruidosa, ahora estaba tan silenciosa que se podía oír el sonido amortiguado del magma que fluía bajo tierra. Los miembros de Toby Roppo se acurrucaron en un rincón, sin atreverse siquiera a respirar con fuerza. Woswo tocó inconscientemente la espada corta que llevaba en la cintura, solo para descubrir que las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Esto no se debía al miedo a Kaido. Fue por culpa de Ruyan, que estaba no muy lejos, ajustándose tranquilamente el cuello de su gabardina negra. Este hombre, utilizando tan solo unos pocos trozos de papel y una serie de sofismas prácticamente sin fallos lógicos, había provocado que un All-Star que había seguido a Kaido durante décadas fuera expulsado del centro del poder como si fuera basura. Reina, la voz de Kaido salió apretada entre sus dientes, con una pesadez que helaba la sangre. Te di una oportunidad. Pensé que solo eras un adicto a la bebida, un lujurioso y que te gustaba jugar con esos juguetes mecánicos inútiles.
Pero no esperaba que te atrevieras a conspirar contra mí. As bajo la manga entre las ruinas de la montaña. Quinn se retorcía, con la cabeza cubierta de sangre, mientras intentaba enderezar su brazo mecánico completamente retorcido. Papá, déjame explicarte, eso fue realmente, callarse la boca. Kaido dejó escapar de repente un violento rugido de dragón. La onda sonora materializada explotó en un anillo, destrozando directamente las ya tambaleantes torres de vigilancia y convirtiéndolas en un cielo lleno de astillas de madera. A partir de hoy, Quinn queda despojado del título de Quinn la Plaga y su autoridad como All-Star queda revocada. La voz de Kaido resonó por todo Udon, transmitiendo un innegable sentido de juicio. Los baños de Onigashima no se han limpiado a fondo en mucho tiempo. Ya que te encanta jugar con esos productos químicos pegajosos, vete a quedarte allí un mes. Si te atreves a dar un paso fuera de Onigashima, te convertiré personalmente en un espécimen. Todos los prisioneros y guardias quedaron estupefactos. Un All-Star digno, un gigante con una recompensa de 1.320 millones de berries, estaba siendo desterrado a limpiar inodoros. Esto no fue solo tortura física. Fue pisotear directamente la dignidad que Quinn había cultivado durante toda su vida, hundiéndola en la miseria. Al oír este veredicto, la visión de Quinn se nubló y se desplomó entre los escombros. Ryan permanecía a un lado, observando la escena mientras su mente hacía cálculos a toda velocidad. Din. El anfitrión detectado ha despojado con éxito a Kaido de una habilidad de combate fundamental. La presión arterial de Kaido sigue aumentando. Ha ganado 30.000 puntos de piedad filial. Actualmente, el módulo de investigación de los piratas bestia se encuentra sin propietario. Se sugiere que el anfitrión tome el control de inmediato. Con una expresión sombría, como si estuviera preocupado por la nación y su gente. Ryan dio 2 pasos hacia adelante, colocándose justo delante de la línea de visión de Kaido. Papá, cálmate. El tío Quinn probablemente se confundió por un momento y se dejó engañar por esa gente del gobierno mundial. Si bien limpiar baños puede templar el carácter de uno, los asuntos aquí en Udon no se pueden dejar sin atender. Ryan señaló los laboratorios bioquímicos humeantes que se veían a lo lejos. A lo largo de los años, puede que el tío Quinn haya sido un poco codicioso, pero las fórmulas de esas armas bioquímicas y el flujo de fondos para la investigación están en su terminal privada. Si nadie lo vigila, me temo que ese déficit de 5.000 millones de berries se convertirá en 10.000 millones. La enorme cabeza de dragón de Kaido se precipitó desde las nubes, deteniéndose a menos de 3 metros de Ryan. Un aliento de dragón caliente le aterrizó en la cara a Ryan, desprendiendo un olor a azufre. Ryan, hoy estás siendo demasiado proactivo, chico. Los ojos de Kaido reflejaban una mirada escrutadora y una presión indescriptible. La expresión de Ryan permaneció inalterable, incluso mostrando un atisbo de resentimiento. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Crecí viendo la marca de nuestra familia. No se puede confiar en viejos zorros como el tío Quinn, y el tío King se pasa el día peleando por territorio afuera. Si no me pongo de pie, se supone que debo quedarme mirando mientras esta gente vende los últimos bienes de nuestros piratas bestia a los dragones celestiales. Ryan infló el pecho, adoptando una actitud de si yo no entro al infierno, ¿quién lo hará? Para que la ciencia de los piratas bestia vuelva a ser grandiosa, estoy dispuesto a tomar el control temporal de todas las instalaciones de investigación en Udon. Incluyendo los fondos de investigación que aún no se han transferido, verificaré personalmente hasta el último centavo. Kaido se quedó mirando fijamente a Ryan durante medio minuto. El aire circundante parecía congelarse. María la Negra se escondió tras una roca, murmurando para sí misma en secreto. El coraje del joven amo era verdaderamente ilimitado. Justo delante de Kaido, estaba pidiendo abiertamente dinero, poder e incluso quería apoderarse de la industria de una superestrella. ¿Cómo se llama esto? ¿Piedad filial? Esto es prácticamente un robo a mano armada. Pero resultó que Kaido se encontraba en ese momento en un estado de extrema decepción con Quinn. HMPH, puesto que tienes esa intención, entonces está en tus manos. Kaido dejó escapar un fuerte resoplido. A partir de ahora, todas las fábricas, laboratorios y ese grupo de inútiles de batas blancas en Udon estarán bajo tu mando. Si descubro que te atreves a hacer alguna travesura a mis espaldas, no te preocupes, papá. Ryan sonrió radiante, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos. ¿No te tranquiliza mi forma de manejar las cosas? Te garantizo que en 3 meses te mostraré un Udon completamente diferente, sin duda. Para entonces, probablemente cada tornillo de aquí tendrá mi nombre, Ryan, grabado. Kaido no perdió más palabras.
Su enorme cuerpo de dragón se balanceó repentinamente, enroscándose directamente alrededor de la reina, gravemente herida e inconsciente, y rugió hacia Onigashima. A medida que el rugido del dragón se desvanecía gradualmente en la distancia, la asfixiante presión que oprimía a todos finalmente se disipó. Ryan se dio la vuelta y miró a Toby Roppo y a los guardias que seguían arrodillados en el suelo. Su mirada ya no era la obediente que le había mostrado a Kaido, sino una mirada fría llena de un deseo absoluto de control. Levántense todos. Ryan sacó un cigarro de su bolsillo con disimulo. Antes de que pudiera siquiera buscar una cerilla, Black Maria ya se había acercado con sus largas piernas, balanceándose con gracia. Una pequeña llama se encendió en la punta de su pálido dedo, encendiendo con cuidado el cigarro para Ryan. Joven amo, oh no, la voz de Black Maria era tan suave y seductora como un estribillo. Debería llamarte Lord Director de Investigación ahora, ¿no? Woswo también se acercó, con la mirada dirigida hacia Ryan llena de un asombro sin precedentes. En los piratas bestia, había muchos que sabían luchar, pero solo había una persona que podía manipular a Kaido a su antojo y engañar a un All-Star para que se metiera en un inodoro. Joven amo, esos ayudantes de confianza que la reina dejó atrás, ¿quién es quien? Preguntó en voz baja, haciendo un gesto cortante con la mano, dejando claro su significado. No hay necesidad. Ryan exhaló un anillo de humo, y su mirada se clavó en el humo para observar los enormes convertidores de la cantera. Matar es el método menos eficiente. Díganles a esas personas que, a partir de ahora, los salarios en Udon se duplicarán, pero todos los informes de investigación deben pasar primero por mis manos. Además, tomen 500 millones del cambio suelto que quedó en el tesoro privado de la reina y distribúyanlo entre los hermanos que resultaron heridos. Hoy la voz de Ryan no era fuerte, pero se escuchó por todo el campo de entrenamiento. Los guardias, que inicialmente temblaban de miedo, vieron cómo sus ojos se enrojecían al instante al oír salarios duplicados y distribución de 500 millones. Larga vida al joven maestro. Seguiremos al joven maestro hasta la muerte. Los vítores, como un tsunami de montaña, resonaron en Udon. Ryan escuchaba esos sonidos, pero en su interior se burlaba. Como era de esperar, cualquier prestigio que pudiera tener un All-Star no valía nada frente a Berries. Si el dinero era el adecuado, esta gente desenterraría mañana mismo la tumba ancestral de la reina. Yamato, sosteniendo su kanabo, miraba aturdida a la gente enloquecida que la rodeaba. Se inclinó hacia Ryan y susurró. Hermano, por cómo pateaste a ese gordo hace un momento, y por cómo estás repartiendo dinero, siento que te ves más como el amo de este lugar que mi padre, incluso, un poco como ese hombre. Ryan arqueó una ceja. ¿Como quién? ¿Oden? Sí. Yamato asintió enérgicamente, con los ojos brillantes de admiración. La frente de Ryan estaba cubierta de líneas negras. ¿Cómo Oden? Si Oden supiera que estoy jodiendo a mi padre a tal manera, probablemente saltaría de su tumba enfadado y haría otro baile desnudo. Observó el aspecto excesivamente impulsivo de Yamato y de repente se dio cuenta de que si no encontraba algo que hacer para esa hermana inquieta, acabaría causando problemas en Onigashima. Yamato. Ryan apagó el cigarro contra un pilar de piedra cercano, y su mirada se volvió profunda. ¿Quieres ser el jefe de este lugar? Yamato quedó atónito. ¿Eh? ¿Yo? ¿Se supone que no debo ir al mar? Se necesita capital para salir al mar. Ryan le dio una palmadita en el hombro de forma persuasiva. Piénsalo. Si logras convertir este infernal Udon en un verdadero paraíso justo delante de las narices de papá, ese sería el verdadero ensayo para abrir las fronteras. Además, tengo algo bueno aquí específicamente para el futuro señor de Udon. Mientras Ryan hablaba, movió la muñeca y sacó del espacio del sistema una caja rectangular muy bien empaquetada. Era la consola portátil de último modelo que acababa de canjear por puntos de piedad filial en el centro comercial del sistema, con un juego de lucha de samuráis preinstalado nunca antes visto en el país de Wano. La atención de Yamato se centró de inmediato en la pequeña caja brillante. ¿Qué tesoro es este? Esta es una herramienta de cultivo. Ryan decía tonterías con cara seria. Solo los mejores samuráis pueden dominar este arte del combate con la precisión de sus dedos. Yamato lo tomó y, con curiosidad, pulsó el botón de inicio. En el instante en que se iluminó la pantalla, esta pequeña princesa de los piratas bestia pareció haber abierto una puerta increíble. Al observar el perfil de Yamato mientras se sumergía rápidamente en la escena, los labios de Ryan se curvaron en una sonrisa maliciosa y sombría. Primero, estabilicen a este maníaco de la batalla. El Udon que siguió sería su verdadero campo de cultivo para comenzar a saquear la riqueza de los piratas bestia.
El sol poniente, a lo lejos, proyectaba largas sombras sobre las ruinas. Ryan se quedó de pie con las manos a la espalda. En ese momento, su prestigio había superado por completo al de aquellos All-Stars que solo conocían la fuerza bruta. Y bajo sus pies, esta tierra llena de sangre y lágrimas estaba a punto de recibir a su amo más despiadado. En la cantera de Udon, de noche, el viento silbaba a través de las grietas de las rocas gigantes, emitiendo un lamento sordo. Este lugar fue en su día un purgatorio lleno de sonidos de látigos y lamentos, pero esta noche, un silencio inquietante envolvía toda la zona. La oficina del alcaide estaba muy bien iluminada. Rennes estaba sentado en la silla de oficina de gran tamaño que originalmente perteneció a Quinn, sosteniendo una lista de activos que acababa de ser entregada. TSK, esa gorda bastarda de Quinn realmente no ha escatimado en ganar dinero durante todos estos años. Rennes examinó la larga cadena de ceros y calculó mentalmente las cuentas. Además de los 50.000 millones de dólares en fondos para investigación y desarrollo que se encontraban en la superficie, Quinn también había almacenado una gran cantidad de mineral de piedra marina e innumerables hierbas medicinales preciosas en el almacén subterráneo de Udon. Si estas cosas se convirtieran en vallas, serían al menos otros 1.000 millones de dólares en ingresos. Hermano, ¿por qué este samurái llamado Super Mario no para de pisar setas? Una pregunta llena de confusión surgió a su lado. Yamato estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, agarrando con fuerza la consola de videojuegos. Debido a la tensión excesiva, sus hermosos ojos grandes estaban inyectados en sangre. El hombrecito del gorro rojo que aparecía en la pantalla acababa de caer en un pozo, soltando un grito. ¡Ah! Muerto otra vez. Yamato estaba tan enfadada que golpeó el suelo con la mano. El suelo de piedra dura se agrietó instantáneamente, presentando varias fisuras. El labio de Rennes se crispó ligeramente mientras extendía la mano para presionar el inquieto canabo de Yamato. Eso es cultivo, Yamato. Rennes siguió hojeando la lista sin levantar la vista. Cuando Oden reconquistó Kuri en aquel entonces, se enfrentó a dificultades mucho mayores que esta. Pisar setas sirve para entrenar la precisión, y caer en pozos sirve para forjar la voluntad. Solo completando el juego podrás comprender verdaderamente qué es la perseverancia de un samurái. Yamato escuchaba aturdida, con sus ojos brillantes llenos de solemnidad. Así es, como era de esperar del tesoro del Dharma que encontró el hermano. Este método de cultivo es realmente profundo. Respiró hondo y reajustó su postura, con una expresión tan seria como si estuviera a punto de enfrentarse al bagua del trueno de Kaido. Al ver su semblante serio, el último rastro de culpa en el corazón de Rennes se desvaneció. Mientras esta chica fuera adicta a los videojuegos, no tendría la mente para ir a Onigashima de buscar problemas con Kaido. Mientras ella no buscara problemas, Kaido no se deprimiría por la violencia doméstica. Mientras Kaido no estuviera deprimido, Rennes podría vaciar gradualmente el tesoro de Udon. Era un bucle lógico perfecto. Yamato. Rennes dejó la lista y sacó un pesado llavero de debajo de la mesa. Esas eran las llaves de autorización para todas las celdas, almacenes y la sala de control en Udon. Yamato alzó la vista, con los ojos aún con algunas imágenes residuales del juego. ¿Qué pasa, hermano? Estoy a punto de pelear con el jefe. A partir de mañana, usted será el jefe de los guardianes aquí. Rennes empujó las llaves frente a Yamato, y su tono se volvió excepcionalmente serio. Sé que siempre has querido ser Oden y abrir las fronteras del país de Wano. Pero, ¿alguna vez has pensado que si ni siquiera puedes controlar a estos pocos miles de prisioneros, ¿cómo vas a poder controlar un país entero? Yamato quedó atónito. Miró las llaves, luego a Rennes. ¿Alcaide principal? ¿No es subordinado de la reina? No quiero trabajar para ese gordo. No, no trabajas para él. Trabajas para mí. Rennes se puso de pie, se acercó a la ventana y señaló las celdas de la prisión que se veían afuera, sombrías bajo la luz de la luna. Muchos de los que están encarcelados aquí son samuráis que apoyaron al clan Kozuki en aquel entonces, así como rebeldes de diversos lugares. Actualmente son como un rebaño de ovejas que ha perdido el rumbo. Si puedes usar tu método para reavivar su esperanza y hacer que se sientan más dignos bajo tu dirección, ¿no es eso exactamente lo que haría Oden? La respiración de Yamato se aceleró. Las palabras de Rennes fueron como una llama, que prendió fuego directamente a su ya de por sí irascible cabeza. ¿Oden manejaba Kuri de esta manera en aquel entonces? Por supuesto. Rennes estaba diciendo tonterías sin pestañear. Oden también sometió primero a esos matones y gamberros antes de establecer su propio séquito.
El actual Udon es tu Kuri. Además, como jefe de los guardianes, puedes cultivarte jugando mientras te enfrentas a esos alborotadores. Un trato tan bueno, donde puedes cultivarte y trabajar al mismo tiempo, es único en el mundo. Yamato se levantó bruscamente y agarró el llavero. De acuerdo. Aceptaré este puesto de jefe de guardia. Se colgó las llaves de la cintura, con los ojos llenos de un sentimiento de misión. No te preocupes, hermano, sin duda convertiré este lugar en el mejor campo de cultivo. Muy bien. Rennes le dio una palmadita en el hombro con satisfacción. Recuerda, eres el guardián mayor. Aparte de mí, nadie aquí puede darte órdenes. Incluso si el rey o el anciano envían a alguien, debes hacer las cosas según las reglas. Entendido. Quien se atreva a invadir mi Kuri, lo mataré con mi garrote. Yamato agitó el puño con entusiasmo y se dio la vuelta para sumergirse de nuevo en el mundo de los videojuegos. Al verla llena de energía, Rennes encendió en silencio una vela en su corazón por los ejecutivos de los piratas bestia que pudieran venir a Udon para una inspección en el futuro. Tras haber resuelto el problema de Yamato, Rennes regresó a la habitación secreta. Se trataba de un espacio privado que los guardias acababan de desalojar durante la noche. Tenía un excelente aislamiento acústico y estaba equipado con los últimos dispositivos antiespionaje. Se sentó en el sofá y sacó de su bata un Denden Mushi hecho especialmente para la ocasión. En la parte posterior de este Denden Mushi, que era el canal de comunicación exclusivo de Kozuki y Yori, estaba tallada una exquisita flor de cerezo. Purpuru, purpuru, la llamada se conectó rápidamente, y desde el otro lado se escuchó el melodioso sonido de un koto, seguido de la voz serena pero suave de una mujer. Los Rennes, el hecho de que me contacte tan tarde se debe a que hay un resultado de Udon. Rennes se recostó en su silla, escuchando la música del koto, y los nervios que habían estado tensos todo el día se relajaron un poco. La reina ya ha regresado corriendo a Onigashima para limpiar los baños. Ahora, Udon está bajo mi mando. El otro extremo del teléfono quedó en silencio durante unos segundos. Luego, se oyó un leve sonido de una respiración entrecortada. Un All-Star, fue derribado por usted. Los Rennes, sus métodos realmente me producen una pizca de asombro. La voz de Iyori denotaba una sorpresa inconfundible. Aunque sabía que Rennes estaba tramando algo, no esperaba que fuera tan rápido ni que la acción fuera tan feroz. Esa era Queen, una de las desastres. No hace falta sentir asombro. Lo que de verdad importa es el dinero en el banco. El tono de Rennes era monótono. ¿Cómo va la gestión de los bancos subterráneos en la capital de las flores? ¿Despertaron las 1.000 millones de berries que te di las sospechas de Orochi? Orochi está ahora mismo enloqueciendo por la pérdida de la mansión del Shogun. No puede preocuparse por estos detalles insignificantes. La voz de Iyori recuperó la compostura. Kyoshiro ya ha utilizado su identidad como de giro para dividir ese dinero en cientos de pequeños préstamos y distribuirlos todos entre comerciantes al borde de la bancarrota. Actualmente, casi la mitad del sustento comercial de la capital de las flores está en tus manos. Muy bien. Rennes golpeó la mesa con los dedos, con un brillo intenso en los ojos. Envía otro mensaje a Kyoshiro. Haz que encuentre un grupo de equipos de construcción fiables, que los disfrace de empresas de mano de obra extranjeras y que los envíe a Udon. Quiero derribar todas las fábricas de aquí y reconstruirlas. En teoría, es para ayudar al viejo a reparar los activos fijos dañados, pero en realidad, quiero establecer un sistema industrial completamente independiente aquí. Y Yori respondió en voz baja desde el otro lado. Cada vez le resultaba más difícil ver a través de ese hombre. Era evidente que era hijo de Kaido, pero aún así lo estaba socavando frenéticamente. Él afirmaba claramente que actuaba por beneficio personal, pero estaba cambiando de forma tangible la situación actual de las clases bajas en el país de Wano. Los Rennes. Y Yori preguntó de repente en voz baja. ¿Por qué haces esto exactamente? Si quisieras poder, con tu talento podrías eventualmente ocupar el puesto de Kaido. Al oír esta pregunta, los labios de Rennes se curvaron en un arco juguetón. ¿Para qué? ¿Para obtener recompensas del sistema? ¿Para evitar ser arrastrado a la muerte por ese lunático de Kaido? ¿O vivir más como un ser humano en este mundo de mierda? Y Yori, saber demasiado no es bueno en algunos asuntos. La voz de Rennes resonó en la habitación secreta, cargada de una inexplicable sensación de presión. Solo tenéis que recordar una cosa. Seguidme y veréis un país de Wano diferente. En cuanto a Kaido, Rennes hizo una pausa, y su tono se tornó algo sombrío. Se está haciendo mayor. Es hora de que se jubile.
Tras colgar el teléfono, Rennes contempló el cielo nocturno, completamente oscuro, que se extendía ante sus ojos. Ding. Se ha detectado que el anfitrión ha engañado con éxito a Yamato para que se convierta en mano de obra barata. La lealtad, pseudo, de Yamato ha aumentado. Ha ganado 15.000 puntos de piedad filial. La voz del sistema volvió a sonar. Rene se estiró, escuchando el débil rugido de ira que provenía de Yamato afuera debido al fin del juego. Hermano. Este jefe está haciendo trampa. ¿Por qué puede transformarse? Rennes negó con la cabeza y se rió. En este país lleno de mentiras y engaños, quizás esa chica adicta a Internet era el único rayo de esperanza. Se puso de pie, se dirigió al mapa y dibujó una gran X sobre la ubicación de Onigashima. Viejo, el primer paso ya está dado. Ahora deberíamos hablar de cómo se deben distribuir esos 50.000 millones de dólares en fondos para la reconstrucción tras el desastre. Mientras tanto, a lo lejos, en Onigashima, Kaido sostenía una jarra de sake, observando a Queen fregar enérgicamente en el inodoro maloliente, y, inexplicablemente, sintió un escalofrío. Qué raro, ¿por qué siento un escalofrío en la espalda? Kaido murmuró para sí mismo e inclinó la cabeza hacia atrás para dar un gran trago de sake, completamente ajeno a que su buen hijo se estaba preparando para vender incluso sus calzoncillos. Al abrirse la puerta de hierro de la sala de control de Udon, se percibió el olor rancio del aceite de máquina. Raine apoyó la cabeza, reclinándose en la silla giratoria con detalles dorados que originalmente perteneció a Queen. Sus dedos de los pies tamborileaban rítmicamente en el suelo. Fuera de la ventana, Yamato estaba en cuclillas sobre un pilar de piedra junto al campo de entrenamiento. Bajo la tenue luz amarilla, apretaba frenéticamente los botones de una consola portátil, murmurando algo sobre combinaciones al estilo Oden. Buruburu, buruburu, el adorno de flores de cerezo sobre la mesa vibró ligeramente. Raine extendió la mano y acarició la fría concha del Denden Mushi, mientras sus dedos trazaban sus patrones irregulares. Señor, todas las mercancías procedentes de la capital de las flores han sido puestas bajo custodia. Al otro lado de la línea, la voz de Kozuki y Yori se abrió paso entre la estática. Parecía estar en un espacio extremadamente reducido. De fondo, se oía el sordo golpeteo de objetos pesados contra tablones de madera y el chasquido nítido de las cuentas del abaco al ser agitadas rápidamente. ¿Cómo está transcurriendo el desmantelamiento de los tanques de cultivo bioquímico y los reactores de alta presión que dejó Queen? Raine bajó los párpados, mirando una mota de polvo en su uña, con un tono tan despreocupado como si preguntara qué había para cenar. Los artesanos trabajaron toda la noche para desmontar los componentes principales. Son demasiado complejos. Ni siquiera los herreros locales de Wano Country entienden los planos. Sin embargo, tal como nos indicaste, hemos reducido la potencia de las válvulas de presión y los circuitos de alimentación. La voz de Iyori denotaba un fervor incontrolable, e incluso su respiración se volvió algo agitada. Los productos terminados actuales lucen idénticos al equipo estándar de los Beas Pirates por fuera, pero su potencia es solo del 30% y su vida útil no superará los 3 meses. Esos comerciantes del mercado negro del extranjero se pusieron verdes de envidia al ver esta chatarra con la etiqueta Beas Research. Los precios que ofrecieron son el doble de lo que esperábamos. Raine soltó una risita. Estos lunáticos del comercio clandestino solo se están comprando el nombre. En este mar, el nombre de Kaido es la máxima garantía. Mientras tenga el logotipo antifalsificación de los piratas bestia, incluso un atizador de chimenea puede venderse al precio de una espada famosa. Continúen expandiendo la red de lavado de dinero. No depositen esas berries directamente en los bancos. Que Kyoshiro distribuya los fondos a través de sus canales. Quiero que el 70% de las berries que circulan en el país de Wano, incluso las monedas en el cuenco de un mendigo, lleven mi nombre grabado. Raine se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que iba del suelo al techo. Señor mío, hay algo que vuestra humilde servidora no comprende. Y Yori dudó al otro lado del teléfono, con la voz muy baja. Ya que poseemos estas tecnologías, ¿por qué no armar directamente a nuestros propios samuráis? ¿Por qué vender estos productos defectuosos a extranjeros? Y Yori, sigues siendo demasiado amable. Raine miró a Yamato, que jugaba frenéticamente afuera, con los ojos desprovistos de calidez. Por muy rápida que sea la espada de un samurái, no puede superar la velocidad a la que ruedan las vallas. Cuando la comida, el agua e incluso los salarios de los soldados de Orochi en todo el país de Wano deban salir de mis manos, ¿crees que el trono del Shogun todavía importa? Lo que quiero no es una ruina fragmentada, sino un imperio que me pertenezca de pies a cabeza.
En cuanto a Kaido, le gusta pelear, así que pelee. Cuanto más ferozmente luche, más recursos consumirá y más se llenarán mis bolsillos. El otro extremo de la línea quedó sumido en un silencio absoluto. Tras un largo rato, Iyori finalmente respondió en voz baja, con un tono lleno de asombro. Maestro, lo entiendo. La facturación de esta noche ya ha superado los 10.000 millones. Los compartimentos secretos bajo la guarida del gasto en oro ya no pueden contenerlo todo. Estoy haciendo los arreglos necesarios para fundir los lingotes de oro sobrantes y acuñar las monedas conmemorativas que solicitó. Adelante, hazlo. Raine colgó el teléfono. Cerró los ojos y los números que fluctuaban constantemente en el panel del sistema aparecieron en su mente. Fondos disponibles actuales. 12.850 millones de bayas. Tasa de control económico del país de Wano. 72%. Esta sensación le resultaba incluso más placentera que la simple infusión de Aki del Conquistador. Kaido expande desesperadamente su territorio en el frente, creyendo que está conquistando el mundo. Lo que no sabe es que, por cada isla que toma, Raine la está socavando desde atrás. Viejo, oh viejo, tu mayor contribución en esta vida ha sido actuar como un escudo perfecto para mí. Justo cuando Raine estaba a punto de sentarse a tomar un vaso de jugo de fruta pura elaborado con sopa de frijoles rojos, una estridente alarma sonó repentinamente desde la dirección de Onigashima. El sonido era inmenso, penetrando la brisa marina e incluso haciendo temblar ligeramente el suelo de la cantera de Udon. Raine abrió los ojos de golpe. La alarma era del nivel más alto. Eso significaba que había aparecido un enemigo capaz de amenazar el cuartel general de los 4 emperadores, o que Kaido se había vuelto loco otra vez. Hermano. ¿Oíste eso? Yamato, sin prestar atención a la consola portátil que sostenía en la mano, derribó la puerta con su kanabo y entró de golpe. Su rostro heroico rebosaba de emoción, e incluso se vislumbraba una sonrisa sanguinaria en sus labios. Parece que se ha desatado una pelea en el bando del anciano. ¿Deberíamos ir a ayudar? Raine la miró de reojo y, sin prisa, guardó los informes del escritorio en un cajón. ¿Ayuda? ¿Quieres ayudar al anciano a luchar, o ayudar al enemigo a luchar contra el anciano? Yamato se rascó la cabeza con incomodidad y soltó una risita. Bueno, me pareció que la alarma sonaba bastante rítmica. Si el viejo vuelve a derribar la casa, podemos ir a buscar algo. ¿No dijiste la última vez que todavía quedaba mucho buen vino en el almacén de la montaña trasera de Onigashima? Raine ignoró las ideas descabelladas de este adicto a los videojuegos. Salió al balcón y miró hacia Onigashima, donde las llamas iluminaban el cielo nocturno. Un olor salado a pescado, a agua de mar, flotaba levemente en el aire, junto con una presión que hacía que la piel se tensara. Ese no era el Aki de Kaido. Era una especie de fuerza más fría y viscosa que se aproximaba. Vámonos. Después de todo, soy el joven amo de los piratas bestia. Raine se arregló el cuello de la camisa, con la mirada profunda. Si llegamos tarde y el viejo destroza esas valiosas antigüedades, será una lástima para mí. Onigashima, campo de entrenamiento central. Fragmentos de tinajas de vino estaban esparcidos por todo el suelo, y el intenso aroma a vino mezclado con un olor a quemado impregnaba el aire. Kaido estaba con el torso desnudo, y la enorme cicatriz en su pecho lucía particularmente horrible bajo la luz del fuego. Sostenía en la mano un kanabo de un negro intenso, un sustituto de emergencia que había mandado forjar a los herreros durante la noche hacía apenas unos días. Estallido. Kaido la blandió con indiferencia, y el kanabo se estrelló contra una roca cercana. Con un golpe sordo, aquel kanabo, aparentemente pesado, se partió por la mitad y luego se partió en dos con un sonido nítido, como una galleta húmeda. Bastardos. Kaido dejó escapar un rugido atronador y arrojó la chatarra al mar. Ya es el quinto que se rompe este mes. Esos herreros se criaron en la miseria. ¿Cómo se atreven a darme semejante basura para usar? King, de pie a un lado, plegó ligeramente sus alas negras. No se podía ver ninguna expresión en su rostro, permanentemente cubierto por una máscara, pero sus puños apretados revelaban que su corazón no estaba en paz. Señor Kaido, los herreros dicen que la calidad del mineral entregado recientemente es mucho peor que antes. Además, después de que la reina fuera puesta en confinamiento solitario, más de la mitad de los hornos de fundición de alta presión del Departamento de Investigación también se averiaron misteriosamente. La resistencia actual del acero simplemente no puede soportar tu Aki. La voz de Kim era baja, con un dejo de impotencia.
no se atrevió a decir que esos hornos de fundición averiados habían sido desmantelados por Ren bajo el pretexto de limpieza posterior al desastre y enviados a la capital de las flores. Kaido se recostó pesadamente en su enorme silla de hueso y agarró una jarra de vino, dando un gran trago. Nada va bien. Son todas malas noticias. Se limpió las manchas de vino de la barba, con la mirada violenta. Últimamente, los lacayos de la marina se han estado reuniendo en el Nuevo Mundo con más frecuencia. Esas moscas del CP0 también han estado rondando por Wano. Lo que más me enfurece es que 5.000 millones de berríes en fondos militares, ese chico Ren dijo que todo se usó para rellenar los hoyos de udon. Sí, el joven amo dijo que para reparar las fábricas que destruiste, cada valla se gastó donde más importaba. El párpado del rey parpadeó. Él mismo había visto a Ren llevarse los instrumentos de oro puro y reemplazarlos con un montón de madera pintada con laca dorada. Pero no había manera de decirlo. Hablar de ello sería crear una brecha entre padre e hijo. Con el temperamento protector pero explosivo de Kaido, quien se quejara seguramente sería quien sufriría las consecuencias al final. Ese niño, en realidad es bastante filial. Kaido resopló con frialdad, y su tono hacía imposible discernir si se trataba de un elogio o de sarcasmo. Pero ahora la cadena de suministro de los piratas bestia está rota y la producción de armas no da abasto. Si los marines atacan ahora, ¿se supone que debo usar mis puños para destrozar esos buques de guerra? Kaido se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro en el pasillo. Sus pesados pasos sacudieron el techo, haciendo que el polvo crujiera al caer. De repente se detuvo, giró la cabeza y miró fijamente a King. ¿Esa vieja bruja de Linlin sigue dando la lata últimamente con el tema del matrimonio? King se quedó atónito por un momento, y luego asintió. Los mensajeros de los piratas de la Gran Mamá han venido varias veces. Charlotte Linlin quiere decir que, para afrontar la creciente tensión en el mar, una alianza entre dos emperadores es la mejor opción. Y la forma más estable de formar una alianza es mediante el matrimonio. Kaido guardó silencio por un momento. La imagen del rostro gordo de Charlotte Linlin, manchado con lápiz labial barato, apareció en su mente, y no pudo evitar sentir una oleada de acidez en el estómago. Pero era un hegemón formidable. Ante estos intereses, la estética y las preferencias personales podrían dejarse de lado temporalmente. Casamiento, Kaido se acarició la barba que le caía por la barbilla, con un brillo frío en los ojos. Aunque esa mujer, Linlin, está loca, los recursos de Totoland que posee son justo lo que necesito ahora mismo. Como ese chico, Ren, se pasa el día sin hacer nada, le encontraré algo útil que hacer. Justo en ese momento, Ren entró en el salón, acompañado por un emocionado Yamato. Padre, he oído las alarmas sonar muy alegremente por aquí. ¿Llego tarde? ¿Hay algo para lo que necesites que vaya al frente? Ren subió los escalones con una sonrisa, todavía cargando una caja de bocadillos especiales traídos de la capital de las flores. Al contemplar a este hijo puro y bondadoso, la ira que Kaido había estado albergando en su pecho se disipó en cierta medida sin razón aparente. Ren, has llegado justo en el momento oportuno. Kaido se recostó en su asiento y miró a Ren desde arriba. Últimamente, nuestros piratas bestias han tenido algunos problemas menores. Tanto los fondos como el equipo son escasos. He decidido unir fuerzas con los piratas de Big Mom. El corazón de Ren dio un vuelco. ¿Una alianza? Esto no era una buena señal. Si estos cuatro emperadores realmente se pusieran de acuerdo, la dificultad de su plan de bancarrota se duplicaría como mínimo. Papá es sabio. Con fuerzas tan poderosas uniendo fuerzas, ¿acaso este mar no se convertirá de ahora en adelante en el jardín trasero de nuestra familia? En apariencia, Ren le estaba haciendo la pelota, pero en su mente, ya había empezado a pedir ayuda al sistema. Sin embargo, el apetito de Big Mom no es uno cualquiera. ¿Qué tenemos que negociar para formar una alianza con ella? Kaido sonrió, dejando ver una hilera de dientes blancos como el marfil. Regalos de compromiso. Ya lo he decidido. Representarás a los piratas bestia y llevarás los regalos de compromiso a la isla Pastel. Esa mujer, Linlin, dijo que mientras le proporcionemos un sucesor decente, casará a su hija más hermosa. Ren, ve a buscarte una esposa, y ya que estás, tráeme un aliado poderoso. Un silencio sepulcral inundó la sala. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par, sus pequeños movimientos cesaron y miró a Ren con una expresión de incredulidad. Hermano, ¿te vas a casar? Eso significa que voy a tener una cuñada. King también miró a Ren con cierta sorpresa.
En su opinión, esta era sin duda la mejor manera de resolver el aprieto actual de los piratas bestia. Ren se quedó inmóvil, con la sonrisa en su rostro congelada por una fracción de segundo. ¿Casamiento? ¿Casarse con la hija de Big Mom? Todo el mundo sabía que las hijas de Charlotte Linlin o bien parecían dinosaurios o tenían personalidades aún más retorcidas que la de Kaido. Más importante aún, una vez que el matrimonio fuera exitoso, los tentáculos de Big Mom se extenderían hasta el país de Wano. ¿Acaso el imperio económico que tanto le había costado construir no habría sido devorado en más de la mitad por esa mujer glotona? Ding. Se ha detectado que Kaido está intentando transferir la crisis financiera a través del matrimonio, lo que activa la misión hijo filial. Sabotea el plan matrimonial. Objetivo de la misión. Convertir el banquete de bodas en la peor pesadilla de Big Mom. Recompensa. Evolución de Aki de observación de nivel superior. Visión del futuro, 5 segundos. El centro comercial del sistema se ha actualizado automáticamente. El artículo especial. Fruta del diablo sabor a melón amargo definitivo, versión disfrazada, se ha añadido al inventario. Ren observó mentalmente la fruta que parecía un melón pero que emitía ondas de una inquietante luz verde, y las comisuras de sus labios congelados se curvaron de nuevo. Padre, ya que has hablado, ¿cómo podría yo, como tu hijo, negarme? Ren dio 2 pasos hacia adelante, con un tono tan sincero que podía hacer llorar a cualquiera. ¿Acaso no se trata solo de ir a la isla Pastel? ¿Acaso no se trata solo de casarse con una esposa? Por el futuro de los piratas bestia, yo, Ren, no dudaré ni un instante. Sin embargo, en cuanto a los regalos de compromiso, no pueden ser nada malos. He oído que a Big Mom le encantan los dulces. Por suerte, tengo aquí una fruta Zoan mítica que compré a un precio elevado en el mercado negro del extranjero. Aunque su sabor es un tanto peculiar, sin duda es un tesoro raro. Kaido soltó una carcajada, haciendo vibrar la sala. Bien. Tal como esperaba de mi semilla. Bastante sencillo. Rey. Preparen los barcos. Que Ren tome a nuestros guardias de élite y zarpe mañana. Kaido estaba claramente muy feliz. Sentía que no solo había resuelto el problema de toda la vida de tener un hijo problemático, sino que también había conseguido un poderoso aliado en el proceso. Ren se dio la vuelta, dándole la espalda a Kaido, con una sonrisa diabólica que brilló en sus ojos. Madrastra. Espero que los dientes de Charlotte Linlin estén en buen estado para tragarse este gran regalo que le envío. Charlotte Linlin, Yamato, deja de jugar. Cuando Ren pasó junto a Yamato, le susurró una instrucción. Ve y carga en el barco todas las municiones caducadas, mohosas y adulteradas que tenemos en el almacén. Vamos a darle una gran sorpresa a Madrina. Yamato miró fijamente la espalda de Ren con la mirada perdida. De repente, sintió que la forma en que su hermano sonreía ahora era aún más escalofriante que cuando Kaido enloqueció. La noche se hacía más profunda. En el puerto del país de Wano, varios buques de guerra de gran tamaño atracaban lentamente. Y Ren miraba fijamente la fruta cubierta de patrones en espiral en el inventario de su sistema, sonriendo como un loco listo para desmantelar el mundo entero. En el lado norte de Onigashima, en ese rincón perpetuamente bañado por la fría brisa marina, el aire estaba impregnado de un penetrante olor a amoníaco. La reina de la peste, que solía ondear banderas y gritar consignas en la cantera de Udon y se ponía a bailar disco en cualquier momento, ahora sacaba su gordo trasero con forma de cubo, agarrando un cepillo de cerdas duras al que le faltaba la mitad de las cerdas, frotando la mugre añeja de las juntas de las baldosas con distintos grados de esfuerzo. Su cuerpo estaba envuelto en gruesas vendas, con el aspecto exacto de una momia gigante que acababa de salir de un cementerio. Cada vez que se movía, sus costillas, destrozadas por el Ryou de Ren, emitían crujidos de protesta bajo su carne. Maldita sea, maldito mocoso, Quinn profirió una maldición ininteligible entre dientes, con los ojos, reducidos a meras rendijas por su grasa, llenos de veneno a punto de desbordarse. Era una estrella de los piratas bestia, un científico de primer nivel, reconocido en todo este gran mar. Pero ahora, el jefe Kaido había escuchado las tonterías de ese mocoso rebelde, Ren, alegando que era para templar su voluntad y comprender el peso de la vida a través del trabajo humilde, y lo había exiliado directamente aquí para limpiar el retrete más sucio de todo Onigashima. No lo estás limpiando bien, tío Quinn. Si dejas esta mancha amarilla para mañana, papá no estará contento cuando pase por aquí. Una voz, teñida de un toque de pereza y una burla que hacía que uno se volviera helado, provino de repente de la entrada del baño. El cuerpo de la reina se puso rígido de repente.
Apretó el pincel con tanta fuerza que le sangraron las uñas. Aquella rabia, humillada al extremo, se sentía como magma hirviéndole en el estómago, quemándole la garganta hasta resecársela. Ren estaba apoyado en el marco de la puerta, haciendo girar una brillante moneda de oro en su mano. Detrás de él, la imponente figura de María Negra contoneaba su elegante cintura, sosteniendo en la mano una exquisita pipa. Mientras exhalaba humo, sus encantadores ojos reflejaban una burla descarada. Oye, ¿no es este nuestro científico jefe de los piratas bestia? Black Maria soltó una risita, exhalando un espeso anillo de humo que se arremolinó alrededor de la cabeza calva de Quinn. Vaya. No te he visto en unos días, ¿y ahora te dedicas al saneamiento ambiental? Este atuendo, te sienta de maravilla, reina. Parece que Lord Ren tiene un ojo clínico para el talento mucho más agudo que Lord Kaido. Ustedes bastardos. Quinn giró la cabeza bruscamente. Su rostro gordo, ya hinchado por las heridas, ahora estaba morado como una berenjena madura. El pincel que sostenía en la mano emitía un leve sonido debido a su violento temblor. Esa sensación de humillación era como un par de manos invisibles que le apretaban la garganta, fragmentando incluso su respiración. Ren. No creas que no sé lo que estás pensando. Falsificaste los libros de contabilidad, sembraste la discordia entre el jefe y yo, y dejaste a Udon sin un céntimo. Cuando termine de limpiar estos baños y se le pase el enfado al jefe, te arrancaré la piel. Ren escuchó aquel rugido inofensivo, con las comisuras de los labios ligeramente crispadas. Sacó tranquilamente de su pecho un documento cuidadosamente doblado y lo agitó delante de la reina. La portada del documento decía claramente: Formulario de aprobación trimestral de financiación para la investigación de veas pirates. ¿Despelrarme la piel? Tío Quinn, ¿has estado tanto tiempo en el baño que tu cerebro también está lleno de eso? Ren dio medio paso hacia adelante, y sus zapatos de cuero produjeron un chasquido seco al caminar sobre el suelo mojado. Tú solías fabricar esas armas bioquímicas. ¿Tienes idea de cuánto dinero gastabas del padre cada año? 5.000 millones de berríes. ¿Y el resultado? Esos son y de hielo que creaste, además de convertir a tu propia gente en cúbitos de hielo, ¿de qué sirven? Hace un momento, mi padre firmó oficialmente la orden de adquisición financiera. A partir de hoy, toda la financiación para la investigación de los piratas bestia debe ser aprobada por mí antes de que pueda ser desembolsada. Las pupilas de Quinn se contrajeron violentamente, y su pecho, que había estado agitado violentamente, pareció detenerse de repente. Se quedó mirando fijamente el formulario de aprobación, con la mente a 1000 por hora, como si hubiera sido pisoteada por 10.000 mamuts. Financiación de la investigación, gestionada por Ren. Para un loco como él, que consideraba la investigación científica como su vida, esto era incluso peor que matarlo. Sin dinero, sus costosos instrumentos de precisión no eran más que un montón de chatarra. Sin dinero, sus proyectos inacabados de modificación de virus solo podían pudrirse en las placas de Petri. ¿Tú, qué quieres? La voz de Quinn se volvió ronca y seca. Aquella arrogancia anterior, ante las palabras sin dinero, se marchitó instantáneamente hasta convertirse en una fina capa de pretensión. Ren bajó la mirada hacia la figura, y luego hacia la mano de Quinn que sujetaba con fuerza el pincel. No soy tan derrochador como tú, tío Quinn. 5.000 millones de berries, si se usaran para distribuir ayudas sociales a los civiles del país de Wano, ¿cuánta lealtad se podría comprar? Si se usaran para sobornar a generales de la Marina, ¿cuánta información se podría obtener a cambio? Pero tú solo sabes estar sentado en el laboratorio, bebiendo sopa de frijoles rojos mientras malgastas la fortuna que papá arriesgó su vida para salvar allá afuera. ¿Crees que si papá supiera que estás contactando secretamente con el mercado negro en el extranjero, intentando vender esos productos semiacabados para ganar algo de dinero, cómo te trataría? Estás mintiendo. Yo no lo hice. Quinn gritó, con la voz teñida de pánico manifiesto. De hecho, había pensado en buscar ingresos extra. Al fin y al cabo, el temperamento de Kaido era impredecible, y si algún día le cortaban la financiación, tenía que tener una vía de escape. Pero, ¿cómo supo Ren esto? Que lo hayas hecho o no, no es importante. Lo importante es que la evidencia está en mis manos. Ren arrojó el formulario de aprobación sobre el lavabo que tenía al lado, con la mirada extremadamente fría. Ahora solo tienes dos opciones. Primero, sigue fregando inodoros aquí hasta que un día papá se enfade y te tire al mar con su garrote para que alimentes a los peces. Segundo, Ren hizo una pausa, con un atisbo de tentación en su tono. Admite tu incompetencia y cede la propiedad de todos tus laboratorios a mí.
De ahora en adelante, serás mi asesor técnico personal. Te daré dinero, equipo e incluso te proporcionaré planos revolucionarios que jamás hayas visto. Pero la condición es que seas como un perro obediente. Si te digo que vayas al este, jamás debes ir al oeste. Quinn mordió los molares con fuerza, y un sabor dulce y sangriento ya le subía a la boca. Humillación. Humillación sin fin. Un all-star tan digno como él, teniendo que rendirse ante un mocoso menor de 20 años. Sigue soñando. Aunque muera, se me olvidó contarte. La flota de los piratas de Big Mom está a punto de llegar a las aguas del país de Wano. Padre pretende concretar la alianza matrimonial. Si no demuestras tu valía ahora, probablemente te usará como regalo de bodas y te enviará a esa vieja bruja de Linling como material experimental. He oído que últimamente está muy interesada en los cyborgs, sobre todo en los tan resistentes como tú. Las palabras de Ren fueron como una aguja de acero con punta envenenada, que atravesó con precisión la costilla más sensible de Quinn. ¿Ir a Totolan? ¿Ser conejillo de indias para esa loca? La mente de Quinn evocó instantáneamente la imagen de la boca ensangrentada de Charlotte Linling y de sus hijos de aspecto extraño. Se estremeció y el pincel que tenía en la mano cayó al suelo con un estrépito. Sentía la garganta llena de una maraña de cáñamo. Las palabras nunca te rindas daban vueltas en su boca 3 veces, pero al final no pudo escupirlas. Suplícame, tío Quinn. Si me lo suplicas, tu nombre aparecerá mañana en este formulario de aprobación de fondos. Aunque solo sea como ayudante, al menos no tendrás que oler estos olores nauseabundos y no tendrás que preocuparte de que te envíen a esa vieja bruja como juguete. Ren se inclinó y susurró junto a aquel rostro gordo cubierto de vendas. Black Maria, que estaba a su lado, dejó escapar una risita, cuya risa resonó en el estrecho baño como fuertes bofetadas a la ya maltrecha dignidad de Quinn. Quinn bajó la cabeza, mirando el suelo cubierto de aguas residuales bajo sus pies. Sabía que había perdido por completo. Desde el momento en que Ren conspiró contra Udon, ya había caído en la telaraña tejida por ese mocoso rebelde. Joven amo, la voz de Quinn era tan débil como la de un mosquito, con un temblor como si estuviera a punto de llorar. Habla más alto, no te oigo. Ren se rascó la oreja, y la sonrisa en su rostro se hizo más profunda. Joven amo. Por favor, deme una oportunidad. Quinn cerró los ojos bruscamente, y 2 hileras de lágrimas humillantes corrieron por los huecos de las vendas. En ese momento, este All-Star, antes insoportablemente arrogante, fue finalmente, mentalmente, completamente humillado por Ren. Muy bien. Ren se enderezó y se sacudió el polvo de las manos. No te apresures a llorar, tío Quinn. Tengo un gran proyecto que encomendarte. Si lo arruinas, lo único que podrás hacer es servir de aperitivo a Linling. Sacó de su pecho un plano doblado de color oro oscuro y lo arrojó sobre el grasiento vientre de la reina. Vuelve a ducharte y asegúrate de entender bien las figuras. Mañana por la noche, espérame en el laboratorio. Ren se dio la vuelta y salió del baño con Black Maria. El resplandor del atardecer se extendió sobre su espalda, proyectando una sombra larga y sumamente opresiva. Y en el baño, Quinn permanecía sentado en el suelo, paralizado, mirando fijamente el plano con la mirada perdida, mientras sus labios temblaban ligeramente. No sabía que ese plan lo conduciría a un abismo de locura. En lo más profundo de Onigashima, en lo que originalmente fue el laboratorio privado de la reina. Este lugar estuvo una vez lleno de tubos de ensayo de colores y frascos bioquímicos malolientes, pero ahora, todos esos recipientes habían sido barridos bruscamente a un rincón. En su lugar había varias pizarras gigantes, densamente cubiertas con diversas fórmulas de física escalofriantes y diagramas estructurales geométricos. Quinn ya se había puesto una bata blanca de laboratorio limpia. Aunque aún no le habían quitado las vendas del cuerpo, la tristeza en esos pequeños ojos había desaparecido, reemplazada por un fervor casi maníaco. Imposible, esto es absolutamente imposible, observó fijamente el diagrama estructural en forma de anillo que había en el centro de la pizarra, murmurando de forma neurótica. Las señales de la fruta del diablo son resonancias de energía desencadenadas por los factores de linaje. Este rango de frecuencia no puede ser interceptado. Es una ley absoluta de este mar. Pero las fórmulas de derivación que tienes aquí, ¿de verdad quieres usar polvo de piedra marina de alta frecuencia como medio para crear artificialmente un dominio del vacío? Raine se sentó en una silla giratoria, sosteniendo una botella de vino tinto añejo, y lentamente se sirvió una copa. ¿Una ley absoluta?
Tío Quinn, en este mundo, las supuestas leyes absolutas no son más que excusas que los débiles encuentran para justificar su propia incompetencia. Raine dio un sorbo de vino. El líquido especiado se deslizó por su garganta, haciendo que sus profundos ojos parecieran aún más inquietantes bajo la tenue iluminación. En pocas palabras, una fruta del diablo es un tipo especial de energía que reside en el cuerpo humano. Dado que es energía, debe tener una frecuencia de onda. Si podemos capturar esta frecuencia y crear una banda inversa completamente opuesta, ¿qué crees que sucederá? La respiración de Quinn se aceleró y su prótesis mecánica emitió un leve zumbido eléctrico debido a la sobreexcitación. Provocaría un fallo de capacidad. No solo una simple supresión como la de la piedra marina, sino cortar la conexión entre el usuario y la energía de la fruta en su origen mismo. De repente, giró la cabeza y miró fijamente a Raine. Una vez que nazca esta cosa, esos supuestos usuarios de habilidades no serán diferentes de la gente común en su presencia. Raine, estás intentando subvertir las reglas de todo el mar. Raine dejó su copa de vino, se dirigió a la pizarra y trazó ligeramente con la punta del dedo el centro de la estructura del anillo. ¿Subvertir las reglas? No, simplemente estoy estableciendo las reglas para este mundo. Se dio la vuelta, y sus ojos revelaban una ambición que helaba la sangre. El viejo siempre está pensando en lanzar una guerra de clase mundial, confiando en un grupo de usuarios de Zoan aulladores para lanzarse a la batalla. Pero ha considerado que si la Marina se apoderara de esta tecnología, su mayor orgullo, los piratas bestia, no serían más que corderos al matadero. Así que debemos adelantarnos a todos y construir esta arma de causalidad. Quinn se secó el sudor frío de la frente y preguntó con voz temblorosa. ¿Causalidad, arma? El nombre es sin duda imponente. Pero Raine, los materiales necesarios para materializar tal concepto son astronómicos. Especialmente es mineral de piedra marina de alta pureza, que solo se encuentra en las profundidades del país de Wano. Además, las fuentes de energía actuales simplemente no pueden alimentar el núcleo de este oscilador de alta frecuencia, no tienes que preocuparte por el dinero. Raine sacó de su abrigo una gruesa pila de certificados de activos y los dejó caer sobre la mesa del laboratorio. Estos son los 5.000 millones de berries confiscados de tu tesoro privado, más los fondos de reconstrucción que el viejo acaba de aprobar. 10.000 millones en total. Con eso deberías tener suficiente para gastar durante un tiempo, ¿verdad? Quinn miró el fajo de dinero que debería haberle pertenecido, sintiendo una punzada en el pecho, pero al pensar en un invento que podría cambiar el mundo, esa pequeña angustia quedó instantáneamente eclipsada por una enorme sensación de logro. Es suficiente, más que suficiente. Siempre que tenga los materiales, estoy seguro de que puedo crear un prototipo en 3 meses. No, solo tienes una semana. Raine lo interrumpió, y su tono se volvió excepcionalmente serio. Esa vieja bruja de Linlin ya se ha puesto en marcha. No solo trae regalos de compromiso, sino también su enorme red de inteligencia y todo tipo de usuarios de habilidades extrañas. Si no logramos tener un producto terminado antes de que comience el banquete de bodas, no tendremos ninguna baza para negociar. Raine dio 2 pasos hacia adelante. La presión que emanaba de sus huesos hizo que Quinn retrocediera instintivamente. Tío Quinn, permítame recordárselo una vez más. El desarrollo de esta arma es alto secreto. No quiero que nadie más, aparte de usted y yo, sepa de su existencia. Incluso si el viejo pregunta, solo podrá decir que está trabajando en un nuevo virus. Si te atreves a filtrar una sola palabra, Raine extendió la mano y acarició suavemente el rostro hinchado y regordete de Quinn. Te haré comprender el verdadero significado de desear la muerte pero ser incapaz de encontrarla. Quinn asintió apresuradamente, su cabeza calva se sacudía como un sonajero. Entendido. Lo entiendo. Empezaré a trabajar ahora mismo. Aunque tenga que quedarme sin dormir, lo terminaré seguro. Raine asintió con satisfacción y estaba a punto de darse la vuelta y abandonar el laboratorio. De repente, una serie de gritos urgentes y aterrorizados atravesaron los gruesos muros de piedra, procedentes de la dirección de la torre de vigilancia en la cima de Onigashima. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Se ha avistado una gran flota en el mar. Es el Queen Mama Chanter. Los piratas de Big Mom han llegado. Inmediatamente después, una sorda explosión resonó sobre Onigashima, y toda la isla tembló violentamente. Esa fue la alarma de máximo nivel. Raine se detuvo en seco y se giró para mirar por la ventana. En el horizonte lejano, buques de guerra con banderas piratas rosas surcaban las olas, y el resplandor del atardecer tenía el mar de un rojo oscuro como la sangre.
Han llegado antes de lo previsto. Raine esbozó una leve sonrisa, con un brillo fugaz en los ojos como el de un cazador que divisa a su presa. Parece que nuestra futura madrastra está deseando venir a llevarse un pedazo del pastel. Giró la cabeza para mirar a la atónita reina. Ponte a trabajar, científico. El tiempo que te queda se ha acortado de nuevo. Raine salió del laboratorio a grandes zancadas, con su capa negra ondeando ruidosamente tras él. Sabía que esta apuesta que involucraba poder, dinero y traiciones estaba llegando finalmente a su clímax más emocionante. Mientras tanto, en los muelles de Onigashima, Kaido sostenía su kanabo roto, mirando la enorme flota a lo lejos y soltando una carcajada ensordecedora. Liplin. Vieja bruja, por fin te has decidido a aparecer. Pero él no sabía que, a sus espaldas, su buen hijo se preparaba para poner fin a esa alianza matrimonial de una manera que jamás habría podido imaginar.